Fuerte los aplausos. Gracias, Mimi, muchas gracias por engalanar este homenaje a tus padres, a los indios, ese conjunto que vos también integraste a Papacho. Muchas gracias, mi querida Mimi Monte, y qué satisfacción de Chinita, de Juan Alfonso, de tus sobrinas, escucharte otra vez cantar aquí con fuerza en este homenaje a Papacho que nunca va a morir. Gracias, Mimi. Gracias, hermano. Gracias a todos. Este que ir a mensaje, hay muchísimos mensajes que están llegando. Un saludo especial para Chinita, a Juan Alfonso, a Mimi, la familia Riveros, en especial a doña Olga, dice, mamá de Celso Riveros, integrante de los indios durante muchísimos años. Y Lalito, que se disculpa, dice que está muy emocionado, él tenía que haber estado hoy, pero está muy afónico. Un saludo para los abuelos, dice, para tía Mimi, y Johnny Monte nunca va a morir, y mucho menos cuando tía Mimi y yo podamos cantar, dice, a Lalito. Claro. Y vamos a hacer un nuevo, claro, un nuevo Los Indios, sí, señores. Y vamos a seguir disfrutando de la presencia de Mimi Monte. El grito del indio nos canta Mimi Monte. El grito del indio retumba, retumba, quiebra las montañas, va cruzando Andes, valles abismales en busca de Dios. Invaden su suelo piratas malditos, han sacrificado a los indiecitos, llevaron el oro sagrado del sol. El grito del indio retumba, retumba, llantos y gemidos de seres que lloran. El mundo lo ignora, nómadas que van, le roban su tierra, su selva, su cuna, la fauna, la flora, toda su fortuna. Los buitres sin plumas, nada quedará. El grito del indio retumba, 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 despierta al mundo el rey Montaraz. Desde su morada vieja toldería, retumba, retumba, en la serranía espera la paz. Guaraní, tehuelche, charrúa, araucano, tupi, maya, inca, azteca y mara. Viva el continente indoamericano, tierra de esperanza, de amor, amistad. El grito del indio retumba, retumba, ruego sin amparo, no crea conciencia por la indiferencia de la humanidad. Rugidos de puma se oye en el monte, ¿acaso es preludio de la nueva aurora que trae la hora de la libertad? El grito del indio retumba, 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 despierta al mundo el rey Montaraz. Desde su morada vieja toldería, retumba, retumba, en la serranía espera la paz. Guaraní, tehuelche, charrúa, araucano, tupi, maya, inca, azteca y mara. Viva el continente indoamericano, tierra de esperanza, de amor, amistad.
aplausos. Mimi, un abrazo y más que nada, mi reina, la emoción de don Juan Alfonso Ramírez, autor de letra y música, ¿verdad? ¿En qué año? Arriba y don Juan Alfonso de Yapóraga. El grito del indio. El grito del indio. Pero estoy un poquito acordado y emocionado. No, pero... Digo que en los 90, me pero es un sentimiento maravilloso, es cierto, el grito del indio. Sí. Otra vez pido un aplauso para... ¡Qué maravillosa conjunción! ¡Qué maravillosa! Con suerte los aplausos. Reliquia viviente de nuestra música. Don Juan Alfonso, Chinita y Mimi. Y el querido papacho que quiso que esto... Vos sabés, tanto tiempo nosotros cuando estábamos en Radio Nacional hablábamos con papacho para hacer un homenaje a los indios y no podíamos por obvio motivo. Y bueno, él está con nosotros haciendo este homenaje, tu querido hermano. Y acá está el mensaje de Lalito, que, repito, emocionadamente saluda a sus abuelos, a su tía, a su papá, a sus dos abuelos. Y la promesa fiel de que los nuevos indios, junto con Lalito, contigo, con toda la gente. Celso Rivero también. Pues claro, y Celso, por supuesto. Mi primo que va a Luis, que va a estar Luis, ¿verdad? Va a quedar todo en familia. Un aplauso, ¿verdad? Gracias por tu deseo, hermano. Mi querida Mimi, se va entregándonos esta hermosa guaraña, ¿verdad? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Mimi, gracias, repito, por engalanar este programa de homenaje a tus padres. Tus padres se merecen. Y yo le decía la otra noche a don Juan Alfonso y a Chinita, junto con mi señora, Dios tiene sus designios inescrutables. Uno a veces aparece, ya está Julio César del Paraguay, gracias Julio por venir. Le decía yo a don Juan Alfonso y a Chinita, Orénigo la orerulla, ojoma, veorena, no vamos, tu pañan de ya arendabe. A eso hay postá, orepuji pendera, hija pendera, giramo. Así que públicamente digo que me ofrecí como un hijo del corazón de don Juan Alfonso Ramírez y doña Chinita. Así que vamos a formar todos una gran familia. Y me decía don Juan Alfonso, me autoriza, todo esto vamos a convertir posteriormente en un material en DVD. Vamos a remasterizar sus discos porque ellos necesitan, señores, la difusión de nuevo para que los jóvenes redescubran y necesitan también, de una u otra manera, un ingreso. Así que, como un hijo agradecido, vamos a hacer todo eso para con Juan Alfonso Ramírez y con toda la familia. Mimi Monte cierra este bloque cantándonos ¿Qué será de ti? Quiero leer esto que dice Josefina de San Pedro del Paraná. Brillante programación, felicitaciones. Muy lindo estar el programa disfrutando de la buena música con Aníbal, Gustavo, Marcos, Samuel y Yaguacolí. Felicidades. Y dice, muy buenos días. Aquí, esto es lo que quería leer. Muy buenos días. Envío mis saludos a toda la audiencia de Red Guaraní y me disculpo al no poder compartir por motivos de salud esta mañana el hermoso homenaje que a mi papá y a los indios están brindando. Besos a papá, a mamá, tía Mimi y a toda la gran familia. Johnny Monte, cantante celestial, nos bendice. Muy agradecido, dice Andrés Alfonso también. Otro mensaje. Oyo Guaitépico, Femita Cuñá, Feisupura Heibehei. Muchas gracias. Ahora sí, señoras y señores, cerramos este bloque. Mimi Monte canta ¿Qué será de ti? De tu corazón se marchite al fin y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin
Sin esa fe que nos da el amor, nada puede ser. ¿Qué será de ti cuando solo estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará, tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Te hablarán de mí todos los caminos que recorrimos, recordándote las horas que allí vivimos, y sentirás la nostalgia de mi querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. De mi querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. Tierra divina, patria dorada, ¿cuánto te añoro? Hay algo nuevo que está dando vueltas, todo lo tradicional. Práctico, instantáneo, delicioso, cocido instantáneo Pajarito, la evolución de una tradición. Hola, ma. Hola. ¿Estás cuidando bien la ropa que te di? ¿Estás usando ala? No. ¿No? Brillante. Brillante. El blanco que tenías con ala, ahora lo tenés con brillante. Sueño con un hogar digno. Sueño con ir al colegio. Sueño con salir a la calle sin miedo. Sueño con una plaza linda para jugar. Sueño con alguien que se ocupe de mi presente y también de mi futuro. Mírame a los ojos. Y decime si sos capaz de luchar por el país de nuestros sueños. ¿Usted sabía lo que significa una estrella de 5 puntas dentro de un círculo? Mire estas imágenes. Esto es el Cerro Lambaré. ¿Usted sabía lo que significa la cruz invertida? Símbolo ocultista, con la cruz de Cristo con los brazos rotos. ¿Usted sabía todos los símbolos, todas las imágenes que hay en el cerro? Por eso, en propósito, nosotros, a pedido de todos ustedes, volvemos al cerro. Maldiciones en el Cerro Lambaré. ¿Y por qué está ese monumento ahí? ¿Y qué implica? ¿Y cómo eso ha influenciado a nuestra sociedad? Maldiciones en el cerro. En propósito, este fin de semana, domingo, 21 a 22 horas, acá en Propósito. Y descubre el propósito.
Propósitos con Beco Sandoval. Domingo, 21 horas por Red Guaraní, el canal de la familia. Nos importa la familia. Hoy me se queda el botín. Hace falta a vigua de añuay potecurú. Pero se carreta me la jama de se vale y botín. Y nada, te cobreo esa medeba, ya le está la pena. Hoy, esta joya de que choco puede que está, pero me impide ya y botaba en Madrid, ya te escudo moñera. Memora y Julia Cupelí, Hanek, Caribeña de ay Betaboquí, Hatay Potí, ay mamá, Paraguay que perdone pues, por el cuida su cocue, Ani, y Pirú de Negui, Choco fue que hay boquí, hoy me va, Paraguay es de pero muy jóvenes pura ella bañe a un buen choco fue. Ya tengo la Para un paraguayo, nada mejor que Pajarito, porque nadie sabe de yerba más que vos. La calidad no se puede explicar. Si la yerba mate es buena, al primer sorbo se siente. Lo que la naturaleza nos dio, Pajarito lo lleva hasta el último rincón del Paraguay y lo exporta al mundo con orgullo. Yerba mate Pajarito, elegida por los que saben de yerba. Pajarito, orgullo nacional. La inseguridad y el alcohol ha cobrado otra víctima en el barrio. Nuevamente surgió un trágico accidente en el concierto de la conocida banda. Para todas las circunstancias de la vida, Jesús tiene una respuesta. Esta es Radio Bedira. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Opaisa guamba, Eguazure Jeguao y Coba, Paraguay, Jatetambo, Erupi, Ejesha, Albumarane, Erupi, Be. Arateí me asayé, Japú Araboya, Be, Red Guaraní, Erupi, Be. Es igual formar hijos y formar padres. Los que viven a tu lado y mueren en tus brazos sin pensar. Arpa, canto y leyenda. Johnny Monte y los indios en el recuerdo. Tercer programa de homenaje. Saludamos al señor Víctor da Silva y familia de parte de la gente que hace al Estadero. Saludos también para Blanca Rosa Trinidad de Acosta, que está de cumpleaños, y para Andrés Avelino Acosta. El ritmo de origen guaraní y paraguayo, el chamamé, el ritmo que nos hermana. Luis Américo Luzardi,
Vidal Cabañas Saldívar para entregarnos de Julio Montes, el Mencho Cirilo y Mario Millán Medina, Caure Iragüe. Yo tengo para la guay el mi guayaca paye que me hizo la curandera con pluma y seso del caure. Me lo hizo un viernes de noche en el día de San Vito. Debía explicar pa' cómo lo hizo. De esta manera todo empezó. Caure, no vayas a fallar porque sos payé para enamorar. Y que San Vito donde vale bueno pacherú. Chaparcolones ahora sí que no se me va a escapar, la cual hay que no, y todas nomás, ella hace sufrir, ella hace llorar, el vallejo a mí no me va a fallar. El viejo que fue la guaynacuera que esté corriente y retobauja y pallema de metió con una bolsita y mucho me recomendó que todos los lunes a que le rece una oración. Y cuando me encuentre bien cerquita de la guaina que a mí me gusta, aprieto fuerte el payé y despacito que le digo chamigo, no vayas a fallar porque soy payé para enamorar. Y que son mi donde vale bueno pacherú, chapa con los mejados. Así que no se me va a escapar, la cual hay que no, y todas nomás, ella hace sufrir, ella hace llorar, el vallejo a mí no me va a fallar. La gente del ballet del Nijón Gaco bailando este chamamé. Seguimos dándole al chamamé porque el tiempo nos apura. Un saludo a doña Fanny Montenegro. Doña Fanny Coco, ve que su parabéns hago ese Machete 22. Aquí está, ¿no? Machete 22, a que la policía ni nadie para que quietas, a que llegue del comisario a Zapucaine, pues. El jovero Yaguaretegui del comisario. Ahí está el poder corriente de Piriquebeca. Al corriente lo Pirique la cruz y a veces lo doña Ishaque. Seiko Jaime Mocaputa, acá viene el comisario, señor. A ver qué pasa aquí. Que pague la música. Que pague la música, ha dicho la ñame. Guárdese machete Arballo. No voy a guardar nada. Ese machete la ha raído. ¿Feina? Vaya a cuajar. A la buena si me convence. Y últimamente había guardado y para eso es mío. Bueno, que siga la música y que siga la diversión.
proverbio, qué noche serena. Fluyen de las... Hola, ma. Hola. ¿Estás cuidando bien la ropa que te di? ¿Estás usando ala? No. ¿No? Brillante. Brillante. El blanco que tenías con ala, ahora lo tenés con brillante. Este es un producto para la belleza realmente sorprendente. Celton, con extraordinarias propiedades regenerativas y rejuvenecedoras. Véase más joven y bonita. Escuchó bien, llame ahora mismo al número que aparece en pantalla o solicítelo a través de internet. Y recuerde, podrá adquirir este producto o el que más prefiera con todas las tarjetas de crédito y en cómodas cuotas. No lo dude, llame ya. Tecnoservice, un servicio al confort. Le da la temperatura actual, 28 grados. Tecnoservice Saeca, una empresa con más de 15 años de trayectoria, representando las mejores marcas en equipos de aire acondicionado. Goodweather, Goodman, Macquarie. Estamos cerca suyo para brindarles el mejor servicio en cuanto a instalación, proyectos, mantenimiento y reparación de equipos. Permanece unida la familia que ora. Ceñida la frente radiante corona. Señoras, señores, despedimos por hoy. El próximo domingo seguirá el homenaje a Johnny Monte y a Juan Alfonso Ramírez. Seguimos y cerramos con Luis Américo Luzardi, Vidal Cabañas Saldívar, Valén Nijón Gaco, Laguna Totora. Colorado parece haber madurado, despertando a la laguna, y al mojarse el coepá con el rocío de la aurora, llora su luto encanado en la laguna Totora.